Gente, bienvenidos, bienvenidas al otro lado. Hoy queremos hablar de un tema en particular. Hoy vamos a hablar de un tema especial con una invitada especial. Su nombre es Eleonora Sánchez. ¿Sí? Bienvenida. Gracias. Ele, contanos un poco de vos, quién sos, qué haces. Bien. Bueno, estoy por recibir de licenciada en Trabajo Social. Bien. Estoy haciendo mi tesis sobre suicidio en la juventud. Copado el tema. Estoy trabajando como orientadora social en una escuela secundaria. Sí. Me formé como preventora en suicidio. Preventora. Preventora, sí. Bien. Y bueno, empezamos a hacer charlas desde el Centro de Servicio Comunitario, del cual soy voluntaria, que depende de la iglesia a la cual voy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, justamente el tema para el cual te invité y que ya nos habíamos puesto de acuerdo es el suicidio, en el que vos por ahí tenés más cancha y todo eso, y uno por ahí está un poco para aprender, y también la gente del otro lado, ¿verdad? Para aprender, no sé, cómo prevenir o qué hay que hacer o cómo darse cuenta. Sí, la realidad es que es una problemática que creo que es mucho más grave por ahí de lo que uno se puede imaginar. Bien. Cuando lee las estadísticas y demás. Pero en lo personal, en esta experiencia que estoy teniendo trabajando en una escuela secundaria, te das cuenta que hay cada vez más adolescentes, más inclusive personas adultas, hablo de adolescentes porque es donde me está tocando trabajar, claro, que están teniendo estos pensamientos suicidas, esto de que la vida no tiene sentido, esto de que ya no hay nada más para hacer, que pierden unas esperanzas, que no saben cómo estar bien. Y en cuanto a prevención, ¿no? Empezar a darles el tiempo a que todos se puedan expresar, puedan contar qué les están pasando, no solo escuchar y ya está, sino claro, poder acompañar, darles herramientas para que estén bien. Es como que, digamos, con la persona que tiene esos, no sé si llamarlo ataques, pero sí esas intenciones o esos pensamientos, hay que hacer, vos decís, como un seguimiento. Sí, no hablamos de ataques, sino sí, de ideación suicida, ¿no? Que están pensando en suicidarse y cuando lo manifiestan o por ahí cuando detectamos señales, que si querés ahora hablamos un poco de eso, lo importante es brindarles herramientas. A veces nos cruzamos con alguien 5 minutos de nuestras vidas. Sí. Y solo tenemos ese momento para compartir con esa persona que por ahí nos cuenta, descarga un montón de información en nosotros y poder tener herramientas para darle es súper importante, ¿no? Después podemos compartir, hay teléfonos de atención que atienden las 24 horas para emergencias de salud mental que pueden llamar, adolescentes, adultos, llamar y les van a orientar, por ahí guiar, por ahí en esos momentos de crisis, ¿no? Sí. Me pasa mucho al hablar con adolescentes el tema de los fines de semana, los sábados a la noche. Por ahí lo sufren más esos días de la semana. Sí, puede ser. Claro. Hace poco una adolescente me decía eso, ¿no? Que ella estaba por ahí bien durante la semana, que va a la escuela, que hace actividades, pero bueno, que el fin de semana, cuando ya está en su casa, es cuando empieza a pensar, y ella me dijo, me dan ganas de desaparecer, ¿no? Y por ahí desde mi trabajo en la escuela, yo el fin de semana no puedo estar al lado de esa estudiante. Claro. Pero bueno, poder darle una herramienta, un teléfono donde ella pueda llamar, acompañarla. Bueno, la importancia de fomentar esto de la atención psicológica, que la atención psicológica no es para locos, sino que es una herramienta que hay súper importante para poder trabajar cualquier cuestión de salud mental, cualquier cosa en la que uno necesita una orientación profesional, ¿no? Claro, bien. Algo que dijiste y me llamó la atención, cuando la persona tiene que descargarse. Eso también me habla de que esos estados o ese punto al que uno llega es porque uno está muy cargado o muy cargada y por ahí la gente precisa tener como un cable a tierra. Puede ser, hay muchas situaciones sí, que son así, hay muchas personas que no encuentran un espacio para hablar, que están padeciendo un montón de situaciones en su hogar, en las que no ven salida, sobre todo imagínense, a veces a los adultos nos cuesta encontrar salidas, encontrar soluciones, encontrar la forma de uno estar saludable mentalmente. Imagínate un adolescente que está viviendo un montón de situaciones, ¿cómo hace para solo poder salir adelante sin poder encontrar una persona que lo escuche? Claro. Porque muchas veces nos dicen, ¿no? Estoy mal porque en la escuela me molestan. Y nuestra respuesta es no les hagas caso, ¿no? Claro, la típica. Sí. Y no le damos la atención que esa persona está necesitando. Claro. Tenemos hoy en día adolescentes que ya están trabajando, que ya formaron una familia y parece como, bueno, listo, no pasa nada, está bien, eligió trabajar, pero
hay una carga muchas veces en ellos y a los que muchos adultos no prestan atención. Claro, claro. Se nos pasa por alto, digamos, o por ahí ponemos en menos el problema de ellos o de ellas. Y algo en lo que vos te enfocás, que decías al principio, es la edad que te tocó, no sé, por ahí verlo vos o tratarlo vos o en tu trabajo, que lo ves más. Pero también hay como gente grande que le toca, digamos, pasar por eso, o está pasando por eso, no sabemos. Pero es también como loco que chicos que tienen o chicas que tienen todo el futuro no tengan ganas de vivir. Y es como, en serio, llegar a ese punto, o es como el límite, ¿no? Decir, no quiero esta vida o no quiero más existir y, como decía la chica, ¡pum!, desaparecer. Sí. Es que justamente lo que cada vez se está poniendo como en cuestionamiento o lo que más pesa es qué va a pasar con el futuro, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con todo esto este país que está en crisis y pierden las esperanzas? Claro. Realmente, así como muchas veces como adulto uno entra en crisis cuando la plata no alcanza, cuando nuestros sueños se ven cada vez más lejos, y los adolescentes también pasan por la misma situación, ¿no? Cada vez hay más desesperanza y no saben cómo seguir adelante. Y muchas veces también se transmite desde los adultos eso, ¿no? Claro. Esto de vivir sin esperanza, esto de no encontrar un sentido a la vida. Claro. Que bueno, sabemos que el sentido no nos da Dios. Exactamente. Pero ¿qué hacemos con todas esas personas, ¿no? que están lejos de Dios para ayudarlos también? Claro, sí, porque una gran verdad es que lo que tenemos lo transmitimos y a la vez un adolescente no tendría que preocuparse de qué va a pasar en mi futuro. Se supone que debería estar seguro, proyectándose, resguardado, claro, no tendría que estar fijándose de qué van a comer mis hermanos, porque va a haber casos así, qué voy a llevar a mi casa hoy o tengo miedo de volver a casa, o sea, distintas problemáticas, circunstancias. Bueno, este pensamiento que se me ocurre a mí, digo, ¿por qué nos lleva al pensamiento de suicidio? Para mí tiene que haber disparadores, tipo algo te impulsa o te lleva a decir, quiero quitar la vida. Cuando hablamos de los motivos, las causas que llevan a una persona a querer intentar suicidarse, hablamos de una multicausalidad. Bien. Sería equivocado asignar a una causa de una persona solo el motivo de su suicidio. Como que sería erróneo determinar que por una sola causa una persona intentó suicidarse. Bien. Esto de la multicausalidad justamente habla de que, bueno, por ejemplo, ¿no? Una persona fue víctima de violencia, pero cuando por ahí era adolescente, en su familia pasaron determinadas cosas, su personalidad. Digo un ejemplo, ¿no? Sí. Pero hablamos de multicausalidad. No podemos asignar la causa del suicidio a una problemática en específico. Claro, como echarle la culpa a una sola cosa. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos del acoso escolar, del bullying, ¿no? Sí. No solo es el bullying, sino diríamos, bueno, todos los que sufren acoso escolar entonces van a intentarlo. No, hablamos de que hay muchos factores que llevan a que ese adolescente, esa persona, intente suicidarse. Claro. Ahora te pregunto, ¿cómo son las etapas o los pasos, digamos, o no sé, llamados señales o capaz mal llamados señales para el suicidio? Hablando de las fases del suicidio, claro. Podemos mencionar básicamente 5. La primera es la acumulación de problemas, ¿no? Una persona empieza a acumular situaciones que no está pudiendo resolver, sí. Hasta que pasa la etapa de crisis, donde por ahí aparece ansiedad, ataques de pánico, trastornos del sueño, depresión, a raíz de todas esas situaciones que no está pudiendo resolver. Cuando yo tengo un problema y no lo resuelvo a tiempo, puedo pasar a la crisis. Y ahí, después de todas estas situaciones, cuando una persona puede ser que llegue a tener pensamientos suicidas. Hasta la etapa anterior, como que estábamos en una zona donde todavía no sé, todos tenemos problemas, es todos, como lo normal de la vida, claro. Todos enfrentamos crisis, que en esto y las crisis son buenas y a veces sí, porque nos da la oportunidad de gestionar otras posibilidades, por ejemplo, ¿no? La pandemia, el que se quedó sin trabajo y hizo un emprendimiento, claro. La crisis no es mala, el tema es cómo la vivimos. Claro, ¿qué hago con el problema? Bien. Exacto.
Y ahí se empieza en muchas personas a tener ideación suicida hasta que pasamos al intento de suicidio y luego del intento de suicidio viene, podemos empezar a hablar de la posvención, que es el trabajo que se hace posteriormente que una persona se quitó la vida. Claro. ¿Y ahí qué trabajo, digamos, sería? ¿Ya con la familia? Sí. ¿Es un acompañamiento? Sí, es un acompañamiento porque el duelo por suicidio no es lo mismo que el duelo por una enfermedad. O muerte natural. Exactamente. No es lo mismo, hay mucha culpa, muchas veces salen a luz un montón de situaciones, muchas veces no vimos señales o por ahí no las hubo de esa persona y hay mucha culpa de la familia, hay mucho riesgo también muchas veces de que otro miembro de la familia intente suicidarse, por eso es súper importante el acompañamiento, la intervención al área de salud mental. En el caso de adolescentes, poder intervenir en las escuelas, no, bueno, de esto no se habla, no decimos más nada, se suicidó, por lo tanto no toquemos más el tema, sino pensar en generar espacios donde se converse lo que Claro. lo que ha pasado, lo que está sintiendo cada uno de los amigos de ese adolescente, de ese familiar, de ese adulto, no hablamos de cualquier edad, que es necesario poder conversar, gestionar un acompañamiento hacia la familia. Claro, bien, digamos al grupo, al círculo, sea Sí. cual sea. Entonces esto del suicidio... Perdón, ¿no? Y sí. cuando hablo de círculo a veces pensamos, bueno, en familia directa. No, tenemos que pensar en amigos, en familia y en comunidad. Claro. Hay muchas veces que vemos y hay estadísticas de zonas en específico donde las tasas de suicidio son muy altas y poder trabajarlo en lo que son las comunidades es muy importante. Me decías de los círculos, que es importante, que a veces puede ser familiar directo, puede ser amigos, también pueden ser compañeros de trabajo, ¿no? Sí. Y no nos... Puede pasar que no nos demos cuenta que la persona está, como vos decías, en crisis, o que ya pasó la crisis y está en el punto de tomar la decisión o no. O sea, puede ser que nosotros de afuera, del exterior, porque ahora está como ese otro lado hablábamos del intento de suicidio, del suicida, ahora los de afuera. ¿Cómo podemos verlo? ¿Qué se puede hacer? Puede pasar muchas veces que no detectemos señales. He escuchado testimonios de familias que dicen él estaba lo más bien, pero bueno, es importante hablar un poco de estas señales que pueden llegar a aparecer en estas personas que pueden llegar también a tener un intento de suicidio. Como señales de alerta podemos identificar por ahí cuando hay pérdida del apetito o al revés, ¿no? Exceso de deseos de comer, desgano, desesperanza. Esto de todo el tiempo por ahí, muchas veces están inventando algún dolor, todo el tiempo, me duele el brazo, me duele esto. Viste que muchas veces pasa que vas al médico y la persona no tiene nada, el tema del llanto excesivo, el no querer salir de tu casa, las adicciones, todos esos son señales de alerta. Claro, o sea, pueden ser desde cosas chiquitas como, no, hoy no tengo ganas de salir, pero también puede ser, como vos decías, adicciones o problemas con la comida, falta de apetito y todo eso. Sí, en realidad las señales de alerta es un factor de riesgo más allá. La señal de alerta no, las adicciones es un factor de riesgo, pero bueno, es una señal de alerta que alguien esté consumiendo, obviamente. El tema del cambio repentino de conducta, por ahí alguien que siempre fue de una determinada manera y de repente verlo diferente, por ahí más caído anímicamente. Esos son señales de alerta, una persona que se aísla, que no quiere salir, que no quiere contestar mensajes, que de repente venías hablándolo más bien y de un día para el otro te dejó de hablar sin motivos, que le cuesta mantener una comunicación, juntarse, son señales de alerta. A tener en cuenta, digamos, por los exteriores, nosotros los de afuera. ¿Y hay estadísticas, tenemos estadísticas para tener en cuenta, para decir, no sé, parar más la oreja y prestar más atención al tema? Sí, se estima que por cada intento de suicidio, por cada suicidio hubo 20 intentos. En el 2021 a nivel nacional hubo alrededor de 10 suicidios por día. ¿Por día? Por día. Es un montón. Es un montón. Claro. Y el 37% de esos suicidios fueron jóvenes de entre 15 y 29 años. Claro. Es
una edad a la que hay que apuntar y trabajar muchísimo. Claro, sí, sí, estarle más encima, Sí, porque no así sabemos el trasfondo de esos jóvenes. Bueno, hoy en día ya no están lamentablemente, pero sí hay un montón de jóvenes, un montón de juventud, de adolescentes con los que vos trabajás también, que no conocemos el trasfondo. Y, y es como muy feo enterarse de la noticia y decir, pucha, no hice nada, o no puedo sí. haber hecho nada, o pude haber hecho algo. Sí, tal cual, y hablando un poco esto también de las señales de alerta, ¿no? El tema del descuido de la imagen. El año pasado me pasó que un joven me dijo que bueno, que él quería desaparecer también. Esas palabras suele usar, a veces Claro, no te dicen me quiero matar, muchas veces sí te lo sí. dicen. Está bueno que uno pueda ser directo a la hora de preguntar. Ah, bien. A veces se tiene ese estigma, o si le pregunto lo va a querer hacer, no, hay que ser claro y Ir directo a la hora a- de hablar. claro. Y me dijo que quería desaparecer y a los días cuando volvimos a hablar y demás me dijo, hoy estoy mejor porque me logré bañar. Y bueno, hablaba un poco también de esto del desgano, de no Claro, haber querido hacer nada, y un día se bañó y se pudo sentir mejor. claro, no tenía como un, perdón, un No, cuidado personal de él, digamos. no, totalmente desganado. Y Claro. bueno, esa hubiera sido una señal de alerta para observar en la que obviamente hay gente que no se quiere bañar por sucia. Puede pasar, puede Hay pasar. muchos adolescentes que les da fiaca bañarse y Sí, demás, pero bueno, hay sí, muchas veces que esto del desgano, de no querer levantarse de la cama, de no querer hacer nada. En la pandemia, bueno, hubo una cuestión muy fuerte de esto, ¿no? De adolescentes, jóvenes que estaban todo el día encerrados en sus casas con la computadora en su habitación claro, y, y bueno, se complicó un poco el tema de la salud mental y lo importante ahora de fomentarla, de seguir trabajando, de propiciar espacios de escucha hacia los adolescentes, los adultos. Otra franja etaria en la que hay que trabajar mucho son los adultos mayores, ¿no? ah, mira, Que por ahí de repente se encuentran solos, que de repente se jubilaron y están inactivos, que no encuentran un espacio, por ahí ah. no lograron fomentar amistades a lo largo de su vida, se encuentran solos y pueden aparecer también esta ideación suicidia. Bien, y dentro de lo que es el suicidio, ¿hay mitos, no hay mitos? Sí, me parece súper importante esto de destacar este típico mito que creo que, no sé, la mayoría lo han escuchado alguna vez, Bien, de que el que intenta suicidarse, el que quiere suicidarse no lo va a decir nunca. Si lo dice es para llamar la atención. claro. Bueno, no, es un mito. Si alguien te está diciendo me quiero matar o... Es eh, porque de verdad, sí, claro, muchas veces hay expresiones y uno las toma como chiste y hay que conocer, escuchar, indagar un poco más, saber si la otra persona por qué lo está diciendo. No quedarnos en que es un mito y quiere llamar la atención. Realmente está queriendo decir algo, porque uno no dice así de la nada me voy a quitar la vida, ¿no? claro. Muchas veces usamos esta expresión, me quiero matar, mirá lo que me Sí, pasó. por un problema. Sí, que estaría bueno sacarla, pero muchas veces se usa, pero hay que estar atentos, ¿no? Bien, No, es un mito que es para llamar la atención. claro, Después esto de que el que quiere matarse es un cobarde o un valiente, también hay que sacarle toda connotación de estas características, si es cobarde o valiente, y hay que entender que la persona que está queriendo suicidarse no es porque quiere dejar de vivir, sino que no encuentra la solución, no quiere vivir de la manera en la que está viviendo, claro, ¿no? Y lo importante de poder acompañar y que esa persona encuentre soluciones a esa problemática que pueda estar pasando. Otro mito es el que los niños no se suicidan y una vez que un niño tiene conoce la idea de muerte, sí, puede llegar a querer suicidarse. Ha habido muchos casos. Otro mito es esto de que, bueno, para ayudar a alguien que se está intentando suicidar yo tengo que estar preparado. Y la realidad es que hay una cuestión de sentido común, de amor, ¿no? Por el otro, que, en la que uno puede hacer un montón, solamente escuchando. Hay que claro, tener cuidado siempre de no juzgar, de no emitir juicios de valor, escuchar. Si no sabemos qué hacer con lo que nos están diciendo, bueno, vení, te acompaño, querés que vayamos a tal lado, hablamos con tal persona, buscar soluciones, en tener por ahí los contactos de lugares que trabajen en el área de salud mental en la ciudad, pero cualquiera puede intervenir para prevenir el suicidio, para escuchar a un amigo.
Claro, bien, bien. Eso es súper importante. Sí, obvio, obvio. Algo que me llama la atención de lo que venimos hablando y hace rato lo venís nombrando es el tema de salud mental. Muchas veces, bueno, vos yo porque somos creyentes, muchas veces por ahí dentro de las iglesias como que se deja de lado ese tema y aún fuera también, no precisamente siendo creyente o lo que sea, pero por ahí la gente le tiene miedo como a los problemas de salud mental, pero a la vez es una realidad. Y ahora mismo lo estamos viendo reflejado en la juventud, como vos decías. Sí, no solo que es un temor el tener problemas de salud mental dentro de las iglesias, sino que muchas veces el psicólogo aparece como, no, el psicólogo no, no hay que ir. Claro. Y nos olvidamos que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Que tenemos que cuidar nuestras tres áreas. Bien. Muchas veces la depresión, que puede, no sé, por ejemplo, la depresión te puede llevar a querer uno intentar suicidarse en muchas situaciones. Y muchas veces esa depresión aparece por alguna cuestión hormonal, no sé, la tiroides, no soy médica y no me quiero meter en esos temas, pero muchas veces puede haber una depresión por cuestiones físicas, hormonales a tratar. Muchas veces hay cuestiones de nuestras emociones, de nuestros pensamientos que necesitamos trabajar. Muchas veces fuimos criados, nuestra psique se construyó de una forma y es necesario acudir a un profesional, un psicólogo, sin destacar la importancia de cuidar nuestra salud espiritual. Claro. Podemos cuidar nuestro físico y nuestra mente, pero si no cuidamos nuestra salud espiritual nunca vamos a tener la libertad con la que Dios quiere que vivamos, ¿no? Claro. Y en esto me parece importante destacar que en las iglesias hay gente que se suicida. Las iglesias. Hay líderes, hay pastores que a raíz de todo lo que viven se han quitado la vida y obviamente, ¿no? Sabemos que Dios no quiere que nos suicidemos y que no está para nada de acuerdo que en el camino de Dios siempre estamos a favor de la vida. Claro. Y si una persona llega al suicidio es porque descuidó alguna de estas tres áreas, ¿no? Claro, sí. Sin dudarlo. Por eso la importancia de detenernos a veces a ver cómo estamos viviendo, si realmente estamos cuidando nuestro corazón, nuestra vida espiritualmente, si estamos cuidando nuestro físico, nuestra mente. A veces nos cargamos de actividades y no nos tomamos un tiempito, ¿no? para cuidarnos a nosotros mismos. Claro, tener tiempo para nosotros es importante porque ¿quién tiene tiempo para nosotros? A veces ni siquiera nuestra esposa, nuestro esposo, quizás nuestras madres. La persona más allegada a veces no tiene tiempo porque también tienen su vida. Entonces es verdad, como decís vos, está bueno decir, me hago un paréntesis para mí, sí, y decir, me ocupo de mí. Hoy quiero estar todo el día tirado en el sillón viendo Netflix, sí, lo voy a hacer. O me quiero ir a caminar, me voy a caminar. Pero qué importante tratar el tema, ahora ya sacando un poco lo que es iglesia, Dios, que la gente no le tenga miedo a los problemas mentales, porque si no los enfrentamos, si no los enfrentan con un profesional, ¿quién les va a dar la herramienta? Hay mucha gente que en la iglesia no va a decir nunca que está deprimida, que no va a decir nunca que está sufriendo de un trastorno de ansiedad, Claro. porque da mucha vergüenza, porque enseguida estás endemoniado, ¿viste? Y necesitan ayuda. Claro. Realmente necesitan, muchas veces, sí puede ser por cuidar su relación con Dios, pero muchas veces hay una cuestión a trabajar con un psicólogo, Claro. o alguna cuestión física. Y hay que empezar a hablar, no puede ser tabú decir en una iglesia estoy deprimido, Claro. tenemos que poder decir lo que nos pasa con la persona adecuada, ¿no? Sí. Con el pastor, el líder que tengamos, que sepamos que está preparado para cuidarnos. Exacto, para escucharnos, para no juzgarnos. Claro. Ele, gracias por esta oportunidad, por venir a hablar de este tema, por prestarnos el lugar también, por haberte copado con la idea. Por poner mi casa. Por poner tu casa, por estar acá de usurpador, porque también es un tema importante que hay que hablarlo, y si no aprovechamos estas herramientas que Dios nos da para hablarlo, para compartirlo y difundirlo, estaríamos desperdiciando las herramientas.
Así que gracias por estar acá. No, gracias a vos por este espacio y bueno, resaltar, sé que lo fuimos diciendo durante todo el video y demás, que bueno, si alguien necesita asistencia psicológica se puede acercar a cualquier centro de atención primaria en la salud, lo comúnmente llamado salitas, y ahora al final les vamos a dejar los números de teléfono al que pueden llamar las 24 horas, los 365 días del año, Buenísimo. en caso de alguna crisis, alguna emergencia de salud mental. Joya. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí, por haber bancado el video, por haber visto el video. Compartan, difundan, que es un tema importantísimo. No es para que nosotros tengamos seguidores, porque no nos interesa el otro lado, ¿verdad? Porque no sabemos qué vida puede estar en riesgo. Así que Dios les bendiga, busquen de Dios, busquen ayuda psicológica, herramientas. Ahora vamos a dejar las redes sociales, cualquier cosa que necesiten o abajo en los comentarios. Pueden compartir una opinión, un testimonio, pueden decirnos necesito ayuda. Vamos a estar para lo que sea.